Buenas tardes, mis amigos, mis amigas, mis compañeros que hablan el lenguaje español. Hoy estamos aquí para las enseñanzas de la clase de Aleph Taf. Es una clase donde nosotros, por las enseñanzas de la Biblia, aprendemos cosas muy importantes, y con ese aprendimiento nosotros oramos de acuerdo a lo que nosotros aprendemos. Entonces, para hoy todavía estamos aprendiendo sobre los cosas de, ¿cómo se llama? El viento solano. Aleluya. Y ya hemos dado como 3 o 4 clases ya. Hoy vamos a seguir. Y para seguir, nosotros queremos leer el libro de Job. Job 38, el versículo 33. Dice, ¿eres tú? No, 33. ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Conoces las leyes de los cielos? Es una pregunta que Dios le hizo a ¿cómo se llama? Job. ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Fijas tú el dominio de Dios sobre la tierra? Entonces, quiere decir que hay leyes de los cielos. Hay leyes que Dios puso Él mismo. Leyes de los cielos que podemos emplear aquí en la tierra para nuestro dominio. Dice, la pregunta es que fijas tú el dominio de Dios sobre la tierra. Dios va a emplear estas leyes de los cielos. Dios, según estas leyes, Dios va a emplear estas leyes en la vida de nosotros para nuestro ¿qué? Dominio en la tierra. Para nosotros tener dominio en la tierra, Dios va a emplear estas leyes de los cielos en nuestro caso, para que nosotros tengamos dominio en la tierra. Así que debemos estar en la posición de primeramente conocer estas leyes. Debemos entender que hay leyes de los cielos que Dios intenta para nosotros emplear aquí en la tierra, para nuestra dominio en la tierra. Entonces, tú y yo conocemos estas leyes, conocemos y entendemos también que Dios ya estableció leyes en los cielos para dominar, para nosotros emplear aquí en la tierra, en caminar en esta tierra en dominio, de acuerdo a lo que Dios intenta para nosotros. Entonces, aquí, si entendemos ya esta escritura, vamos a ver en el libro de Marco. El libro de Marco, el capítulo 4. Como esta ley, el diablo empleó esta ley. Tú sabes que Jesucristo es Dios, Hijo de Dios, que por la eternidad vive con Dios.
en, en la dimensión de la invisibilidad. Bueno, pero Cristo como un hombre aquí en la tierra, la tierra y las leyes de la tierra lo gobiernan, y él se sujeta a las leyes que gobiernan la tierra, las leyes de los cielos que gobiernan la tierra. Cristo como un hombre, el Hijo de Hombre, él también se somete a las leyes de los cielos que gobiernan la tierra. Bueno, entonces, el libro de Marcos 4, versículo 37 dice: y se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca, tanto que se anegaba. Y se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca, tanto que se anegaba. Aquí nosotros sabemos que Cristo estaba en la barca. Sí. Cristo estaba allá y se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca. La barca en que Cristo estaba, Cristo, Hijo de Hombre, estaba en esa barca y se levantó una cosa contra él. Se levantó una gran tormenta. Este volano se levantó, este viento se levantó contra Cristo en la barca. ¿Por qué? Porque Cristo en el versículo 35 dice: al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Pasemos a la otra orilla. Entonces, en pasando hacia la otra orilla, el diablo usó este viento, intentó que Dios, que Jesucristo no pase a la otra orilla. Eso fue el intento del diablo. Entonces, él empleó el viento. Él empleó el viento contra Jesucristo. ¿Por qué? Porque dijo: no, este hombre Jesucristo no va a pasar a la otra orilla. Jesucristo como Dios, Jesucristo en la eternidad es Dios. Como Dios, el viento o esta cosa que se levantó, esa gran tormenta que echaba las olas en la barca, no puede levantarse hacia Cristo y luchar contra él. Jesús, Cristo como Dios, no puede pasar, pero Jesucristo como un hombre, como Hijo de Hombre, sí, puede pasar. Entonces aquí entendemos que todos los hombres en la tierra, hay cosas que el diablo puede emplear contra los hombres. Pero nosotros, si sabemos, como dijo el libro de Job 38, versículo 33,
que si sabemos las leyes de los cielos, si lo sabemos, podemos levantarnos y hacer lo que Jesucristo hizo. ¿Qué es lo que fue lo que hizo? Aquí vamos a ver el versículo 39. Dice, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, calla, cállate, enmudece, cállate, calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Así es la manera de responder a cualquier viento malo que el diablo manipula contra tú. Aleluya, aleluya. Entonces, si nosotros entendemos la enseñanza de hoy, vamos a emplear esta misma manera que Cristo confrontó, que Jesús empleó para resolver este problema. Mientras él era hijo de hombre aquí en la tierra, estas cosas sí le pueden suceder. Pero cuando le sucede, ¿en qué manera responde? Así mismo, tú y yo vamos a responder en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el versículo 39 nos enseña cómo responder. Dice, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar. Entonces vamos a reprender el viento. Es un viento que Jesús reprendió. Entonces, tú y yo debemos entender que el viento puede levantarse contra nosotros. Puede levantar contra nosotros con un intento del diablo. Como dice el versículo 37, que se levantó una gran tormenta que echaba las olas en la barca, tanto que se anegaba. El viento. Entonces Jesucristo sabía que era el viento. El problema era el viento, que el diablo había instigado el viento contra él. ¿Para qué? Para que no pueda pasar a la otra orilla. Y entonces ahora vamos a orar. Cualquier viento que no quiere que tú pases a la otra orilla, que quiere que tú sigas donde tú estás, que tú sigues allá sin desarrollo y sin ver nuevas cosas, sin entrar la bendición, la gloria, cosas gloriosas que Dios ya preparó para ti en la otra orilla. Cualquier poder que está instigando a cualquier orilla, nosotros le vamos a responder en la manera que Cristo Jesús respondió este viento. Versículo 39 dice, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, 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 enmudece. Así mismo estamos diciendo a cualquier viento que nos quiere prevenir pasar a la otra orilla. Nosotros te reprendemos. Nosotros, en el nombre de Jesucristo, te reprendemos ahora mismo. Calla, 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 calla. En el nombre de Jesucristo, calla y enmudece ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, calla, cállate, calla. Oh viento malo, cállate, calla y enmudece. En el nombre de Jesucristo, dice la Biblia, y el viento cesó y vino una gran calma. El viento cesó
y vino una gran calma. Ahora mismo, discúlpame, ahora mismo, cualquier viento volando que te quiere prevenir de pasar a la otra orilla donde tu bendiciones y todas cosas buenas y bonitas te está esperando. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, lo reprendimos en el nombre de Jesucristo, que se cae y se enmudece ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, este es lo que tenemos hoy. Entonces, sigue orando con esta escritura y tú ciertamente va a pasar a la otra orilla. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Chao.